Descubre el increíble secreto que transforma vidas y que el 90% de las personas ignora. Juan, un joven de 18 años, se hallaba en el desván de su abuela, buscando entre objetos viejos, cuando su mano tropezó con un diario desgastado. Al abrirlo, el aire se volvió pesado y un nudo se formó en su garganta. Las letras, escritas con amor pero también con frustración, revelaban los sueños ahogados de una mujer que había deseado ardientemente estudiar ciencia, pero a quien la vida le negó esa oportunidad por simplemente haber nacido mujer. Una indignación profunda lo atravesó como un relámpago. ¿Cómo podía ser que la pasión y el conocimiento estuvieran reservados solo para algunos? Mientras su mente daba vueltas, un eco resonaba en su memoria. Su madre, Margarita, siempre le había enfatizado que la dignidad y la honestidad eran más valiosas que cualquier título académico. Pero, ¿acaso su abuela no merecía un reconocimiento? El peso de la desigualdad que siempre había sentido lo aplastaba un poco más fuerte. Juan se prometió entonces que honraría su legado, convirtiéndose en el biólogo que la vida le había negado. Sin embargo, esa meta comenzaba a sentirse como una cadena alrededor de su cuello, y la lucha interna se encendió. En la escuela, los constantes comentarios despectivos de sus compañeros, que lo recordaban su origen humilde, lo atormentaban. Eran palabras que se arrastraban como sombras, llenándolo de dudas. Pero aun entre la marea de agresiones y desdén, había algo que lo mantenía erguido, su pasión por la biología. Era como si cada célula de su ser empujara hacia adelante, pero ¿era suficiente? La soledad lo envolvía, y el temor de dejar de lado sus sueños para ayudar a su familia le daba vueltas en la mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso académico se acercaba y el sudor frío recorría su frente. La enfermera del pueblo le había informado que su madre había tenido un accidente en el taller. La imagen de Margarita en la cama de un hospital, con su mano vendada, lo paralizó por un instante. Se preguntaba si debería abandonar su sueño, sus estudios, su libertad por la necesidad de estar al lado de su madre. Pero como su abuelo siempre decía, la perseverancia trae recompensas inesperadas, y aquí estaba él, ante la mayor prueba de su vida. La angustia se apoderaba de él. ¿Tendría que elegir entre lo que siempre había querido y la lealtad a su familia? El vórtice de emociones lo inundaba, miedo, culpa, amor. Un dilema que lo estaba desgastando por dentro y lo mantenía despierto cada noche. Miraba el diario de su abuela sobre la mesa, como un espejo de su propio destino. Si no luchaba por su sueño, ¿sería también un sueño perdido, como el de ella? Sin embargo, en esta pesada niebla de incertidumbre, Juan comprendía que la única certeza era su determinación. Decidido, respiró hondo, buscando la respuesta en su interior, como el último atisbo de esperanza que aún vivía. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por la verdad de su ser? El concurso académico había llegado, pero para Juan, esa mañana no significaba solo una competencia. Era el epítome de su lucha interna, la convergencia de sueños y sacrificios. Mientras se preparaba, el espejo reflejaba un rostro marcado por la incertidumbre, pero también por la determinación. Su abuela, con su historia de sueños truncos, flotaba en su mente. ¿Podía él, en honor a ella, abrirse camino donde tantos se habían quedado atrás? Al llegar a la escuela, el ambiente estaba cargado de nervios y anticipación. Compañeros y amigos discuten sobre sus proyectos, pero para Juan, cada risa resonaba como un eco distante ante la inminente realidad de su familia en crisis. A medida que los participantes se alineaban, un nudo en su estómago crecía. Estaba allí, en un lugar donde las palabras contaban más que los orígenes, tratando de demostrar que sus experiencias no definían su potencial. Cuando le tocó presentar, el latido acelerado de su corazón hacía que el mundo a su alrededor desapareciera.
Se encontraba frente a un panel de jueces y al abrir la boca, recordó las palabras de su madre sobre la dignidad. Aquel momento no era solo para él. Era un grito silencioso por todas las voces silenciadas, por su abuela y por todas las injusticias que había presenciado. Con cada diapositiva, sus manos temblaban, pero su voz se tornaba firme. Había estado preparándose para ese instante sin saberlo. Su pasión brillaba con fuerza, era una luz que no podía ser ignorada. Tras finalizar su exposición, recibió aplausos, pero algo en su interior lo apartaba de la euforia. El reconocimiento era fugaz. Fue entonces cuando uno de los jueces, un veterano biólogo, se dirigió a él con una mirada inquisitiva. Parece que tienes una historia que contar, pero, ¿qué harías si pudieras descubrir algo que cambiaría el rumbo de tu vida? Era una pregunta inesperada. Juan sintió que esa consulta capturaba su lucha. Se dio cuenta de que, aunque había intentado afirmarse como estudiante, su verdadero desafío era descubrir quién era más allá de las expectativas y las sombras. Esa noche, el insomnio lo encontraba nuevamente frente al diario de su abuela. ¿Qué significaba realmente el éxito? Se sentía en un impasse entre el potencial de su desarrollo profesional y la urgencia de apoyar a su familia. Pero la vida, pensó, no se define por lo que se espera de nosotros en momentos de dificultad. Era un dilema entre la realidad y el deseo. Se preguntó si estaba dispuesto a asumir el riesgo de seguir su sueño, incluso si eso significaba desilusionar a quienes esperaban que se quedara. Un pensamiento claro atravesó su mente: mientras siga vivo, tendré la oportunidad de cambiar mi historia. En ese momento, comprendió que tener sueños era solo el comienzo, debía trabajarlos, luchar por ellos, incluso cuando el camino se tornaba oscuro. Con cada página que leía, con cada historia que se revelaba, Juan empezó a trazar un plan, no solo para el concurso, sino para su futuro. Impulsado por esa inspiración, decidió que no podía seguir en la intersección. La vida de su abuela lo había enseñado que la lucha por la ciencia iba más allá de una carrera. Significaba un compromiso con la verdad y el conocimiento. Tenía que actuar. Necesitaba enfrentar la inminente incertidumbre que se avecinaba, tener la valentía de seguir adelante y, sobre todo, comprender que no estaba solo. Mientras la luna iluminaba el desván, Juan tomó una decisión. Buscaría la manera de combinar su pasión por la biología con las necesidades de su familia. Miró el diario con renovada determinación. «Podré honrar tu legado», susurró al aire, sintiendo que había despertado una fuerza en su interior. En ese instante, una nueva pregunta se formó: ¿cuál sería el siguiente paso hacia la verdad de su ser? La respuesta no estaba clara, pero la posibilidad de confrontar su propio miedo lo llenaba de expectación. Sería capaz de enfrentar las barreras que se alzaban ante él y avanzar hacia un futuro en el que los sueños de su abuela no volvieran a ser en vano. Una decisión crucial se acercaba, y Juan lo sabía: el verdadero viaje apenas comenzaba. La mañana siguiente, el alba se filtró a través de la ventana, trayendo consigo una brisa fresca que parecía prometer renovación. Juan se despertó con una mezcla de energía y ansiedad. Había decidido que hoy no se dejaría minimizar por la incertidumbre. Mientras se duchaba, recordó las palabras del juez: ¿qué harías si pudieras descubrir algo que cambiaría el rumbo de tu vida? Decidió que no podría avanzar sin contestar esa pregunta. Camino al colegio, su mente rondaba junto con la idea de encaminar su futuro. Presentar ante el jurado había sido solo el primer paso. De pronto, se encontró con Amanda, una compañera que siempre había admirado por su brillantez académica. Ella, con su personalidad cálida pero desafiante, le sonrió. «¿Cómo te fue en el concurso?», preguntó. Juan, tomando aire, decidió abrirse. «Bien, pero siento que no es suficiente. Necesito hacer más que solo recibir elogios. Necesito un propósito». A medida que hablaba, la intensidad de sus propias palabras lo sorprendió. A la tarde, mientras repasaba su proyecto y los comentarios de los jueces, tuvo una epifanía. La ciencia no era solo sobre teorías y experimentos, era sobre transformar realidades, incluida la suya. Se propuso investigar sobre cómo la biología podía influir en problemáticas que afectaban a su comunidad: la salud, la nutrición y la falta de recursos.
Su madre había trabajado incansablemente para llevar sustento a casa, ahora era su turno de contribuir, de ser más que un estudiante. Era el momento de combinar su pasión con su entorno. Pasó horas en la biblioteca, indagando sobre proyectos comunitarios que habían utilizado la biología para impactar positivamente en la vida de personas. Su fervor crecía a medida que iba descubriendo ejemplos de jóvenes que, como él, habían empezado con poco y habían logrado mucho. En una de las páginas, encontró un programa que fomentaba la creación de huertos urbanos como fuente de alimento e ingresos. Esa podría ser su oportunidad. De vuelta en casa, se sentó a hablar con su madre. Con el corazón latiendo fuertemente, le expuso su idea. «Podríamos formar un equipo, mamá. Trabajar en un huerto comunitario. No solo para alimentar, sino también para educar sobre nutrición y sostenibilidad. Podría ayudar a las familias a entender la importancia de una alimentación saludable». Su madre, inicialmente incrédula, se dejó convencer por la pasión ardiente que irradiaba Juan. «Podemos intentarlo», dijo, con un brillo nuevo en sus ojos. Así, Juan decidió dar un paso más allá de su propio camino. En lugar de solo soñar con un futuro exitoso, se comprometía a construirlo ahora, apoyándose en las experiencias de quienes lo rodeaban. Reunió un grupo de compañeros, muchos de los cuales compartían su deseo de hacer un cambio. Con el apoyo de su madre y su afán por aprender, Juan estaba empezando a formar una iniciativa que trascendería su propio desarrollo personal. Sin embargo, a medida que la pasión por su proyecto crecía, también lo hacía la responsabilidad. Se sentía abrumado por la presión de coordinar algo que requería tiempo y gestión, pero decidió que no permitiría que el miedo lo paralizara. La historia de su abuela a la que tanto rendía homenaje era un recordatorio constante de que el sacrificio trae frutos. Mientras trazaba el esquema del huerto en una hoja, una inquietud permanecía latente. ¿Qué dirían sus compañeros? ¿Lo verían como un líder o uno más que tenía miedo de retar el status quo? La lucha interna continuaba. Al atardecer, mientras observaba la puesta del sol desde el patio, sintió que su vida tomaba un rumbo inesperado. Pero un pensamiento perturbador lo asaltó: enfrentar el cambio siempre conlleva riesgos. Abrirse al mundo implicaba vulnerabilidad. Decidió que, si iba a ser un catalizador para el cambio, debía aceptar que no todas las voces lo respaldarían. Esa noche, antes de dormir, había una idea clara en su mente: no estaba solo. Y su historia podía resonar con otros que también anhelaban un cambio. Pero, en el rincón más oscuro de su mente, un eco de inseguridad susurraba: ¿y si fallas? Con el primer paso dado, Juan se dispuso a avanzar hacia una nueva realidad que, aunque incierta, prometía ser transformadora. ¿Sería posible que el verdadero secreto para cambiar su vida estuviera en atreverse a transformar la vida de otros? La respuesta lo inquietaba mientras se sumía en un profundo sueño. El brillo de la mañana siguiente iluminó el rostro de Juan mientras se preparaba para el día. Se sentía más determinado, como si cada pequeño paso que había tomado lo acercara más a una meta que, aunque difusa, empezaba a tomar forma. Salió de casa con la noción de que no solo estaba en juego su éxito personal, sino también el bienestar de otros. La escuela se sentía diferente hoy. Los ecos de la charla que había tenido con su madre resonaban en su mente. Decidió aprovechar cada momento para compartir su proyecto. En las clases, se permitió entrelazar su pasión por la biología con las asignaturas que exploraban temas sociales. Al hablar sobre los ecosistemas, introdujo la idea de un huerto urbano como un modelo de producción sostenible, y cómo esto podría ser un componente esencial para mejorar la salud de su comunidad. El interés de sus compañeros creció, pero no todos se mostraron receptivos. Algunos se burlaron, colocando en duda la viabilidad de su proyecto. Juan sintió una punzada en el estómago, el eco de la inseguridad comenzaba a cobrar protagonismo nuevamente. Sin embargo, no se dejó vencer. Decidió que cada crítica era una oportunidad para afinar su argumento y reforzar su visión. Tras la escuela, se reunieron en un café. Allí, ante un grupo de amigos comprometidos y expectantes, Juan presentó un plan más amplio. Habló de la posibilidad de crear un espacio donde la gente no solo cosechara alimentos, sino también conocimientos.
Conversó sobre talleres, sobre invitar a expertos, sobre sumar voces que respaldaran la educación nutricional. Uno de sus amigos, Luis, levantó la mano. ¿Qué hay de los recursos? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para esto? Esa pregunta lo hizo tambalear. Juan sabía que requeriría financiamiento, pero no tenía respuestas inmediatas. Sin embargo, en lugar de dejar que el temor a lo desconocido lo paralizara, deslizó un gesto decidido. Haremos una recaudación de fondos, dijo claramente. Además, buscaré apoyos en organizaciones locales. La gente quiere ayudar si ve que hay un propósito verdadero detrás de esto. El entusiasmo de sus compañeros comenzó a encenderse. Con cada palabra que pronunciaba, Juan sentía que su autoconfianza crecía. Descubrió que ser vulnerable, aceptar sus limitaciones y mostrar su deseo de aprender eran cualidades que lo hacían más auténtico a los ojos de los demás. Al regresar a casa, su mente bullía con recursos y estrategias. Desarrolló un enfoque más metódico, buscando organizaciones no gubernamentales que pudieran estar dispuestas a proporcionar apoyo. Investigó sobre subvenciones, exploró redes sociales para conectar con personas interesadas en sostenibilidad y nutrición. En medio de todo esto, experimentó el vertiginoso crecimiento de una nueva identidad. Ya no era solo Juan, un estudiante. Era Juan, un precursor del cambio. Sin embargo, en medio de este torrente de inspiración, la inquietud se asomaba en momentos de soledad. A veces se preguntaba si era realmente capaz de llevar a cabo todo lo que había planteado. En una de esas noches, mientras repasaba las hojas de su cuaderno, enfrentó una revelación perturbadora. ¿Qué pasaría si todo este esfuerzo se desvanecía? O peor aún, si decepcionaba a su madre y a sus amigos. Consumido por la duda, Juan se obsequió un respiro y prometió anotar todos sus pensamientos negativos. Con cada línea escrita, supo que estaba un paso más cerca de confrontar sus miedos. Poco a poco, reafirmó su objetivo, no solo cambiar su vida, sino ser un faro para aquellos que lo rodeaban. Entonces, con renovada determinación, se prometió que no se permitiría rendirse. Al día siguiente, el destino le aguardaba con una llamada inesperada. Un líder comunitario, al que había contactado, le ofreció una reunión. La oportunidad de transformar su visión en realidad se estaba acercando. Juan sintió que una chispa de esperanza renacía en él, pero también el peso de la responsabilidad crecía. Mientras se preparaba para el encuentro, una nueva pregunta lo atormentaba. ¿Estaría listo para asumir el papel que su proyecto demandaba? La incertidumbre lo invadía, pero sabía que sería un escalón más hacia su evolución. La verdad era que cualquier cambio significativo en su vida comenzaría con una decisión personal, a la cual estaba a punto de enfrentarse. ¿Tendría el valor para dar ese paso decisivo? La mañana del encuentro llegó con una gravitación especial. Juan se miró en el espejo, buscando en su reflejo la determinación que le había permitido seguir adelante. Había dedicado horas de investigación, cada minuto un ladrillo en la construcción de su proyecto, pero la ansiedad luchaba por asfixiar su entusiasmo. Se recordó a sí mismo que esta era una de las oportunidades que tanto había esperado, el momento en que podría convertir su visión en realidad. Al llegar al lugar de la reunión, Juan se enfrentó con una avalancha de emociones. La sala estaba decorada con plantas y carteles que promovían la sostenibilidad, un entorno que parecía, de alguna manera, respaldar su misión. Sin embargo, al ver a su interlocutor, un hombre con una mirada aguda y una postura autoritaria, sintió que su confianza flaqueaba. Era evidente que este líder había estado en estas situaciones muchas veces antes, mientras que Juan se encontraba navegando constantemente en aguas desconocidas. La conversación comenzó con una pregunta directa: ¿qué te motiva a hacer esto? Juan respiró hondo, buscando en su interior eso que lo había impulsado desde el principio. La mente se le llenó de imágenes de su madre, de los niños del barrio que habían luchado con la falta de acceso a alimentos frescos, y de una comunidad que merecía más. Con cada palabra que articulaba, su voz se tornaba más firme. Había decidido no dejar que el miedo lo controlara. Sin embargo, a medida que compartía su plan, una sombra de duda le cruzó la mente. ¿Podría realmente llevarlo a cabo? Las palabras de Luis emergieron de manera afilada, volviendo a atormentar su conciencia.
Cuando expuso los aspectos financieros de su proyecto, el líder escuchó en silencio, lo que intensificó la inquietud de Juan. «Estás apuntando alto, pero ¿has considerado cómo asegurarás la sostenibilidad a largo plazo?», cuestionó el hombre, con un ceño fruncido que hacía eco de su experiencia en el campo. La respuesta a esa interrogación se convirtió en un laberinto mental para Juan. Prometió suficiente aprendizaje y nuevas experiencias, pero la lógica se desdibujó ante sus ojos. Corroía la idea de que todo podía venirse abajo si no implementaba correctamente su plan. Con el tiempo en su contra, lo que podría ser un momento de iluminación se tornó en una presión extrema. La reunión culminó sin respuestas definitivas. Juan sintió que cada palabra expresada había sido una carga, y una balanza entre el optimismo y el escepticismo se inclinaba peligrosamente hacia el lado de la incertidumbre. Regresó a casa con la sensación de haber tropezado, incluso de haber fallado. Sin embargo, en su camino hacia la desesperanza, la chispa que encendía su motivación todavía permanecía. Era entonces que comprendió que, si bien la reunión no había proporcionado un resultado inmediato, había sido un catalizador inesperado para su crecimiento personal. La duda, aunque paralizante, también podía ser un impulso, una ocasión para explorar alternativas y aprender de sus propios errores. Han decidió que iba a conquistar la incertidumbre. Se sentó frente al ordenador y trazó un mapa de alianzas potenciales, ajustando su enfoque financiero y planteando una nueva estrategia. Con cada tecla que presionaba, comenzó a escudriñar en su interior nuevas soluciones y alternativas que nunca antes había considerado. A medida que la noche se tornaba profunda, una idea innovadora surgió de la bruma de sus inseguridades. ¿Y si las respuestas no fuesen estructurales, sino humanas? Prometió acercarse a la comunidad, dialogar con los vecinos, escuchar sus preocupaciones y sugerencias, y así crear un sentido de creación. Mientras escribía su plan renovado, una mariposa de entusiasmo comenzó a revolotear en su estómago. Pero, incluso en su renovación, una incertidumbre nueva llegó. ¿Cómo aprovecharía esas voces en su proyecto? La línea entre el éxito y el fracaso se tornaba más borrosa, pero empujado por la idea de que cada voz podía agregar valor a su misión, Juan sentía que estaba a punto de entrar en un paradigma desconocido. Sin embargo, un pensamiento oscuro le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si esas voces que buscaba no resonaban con su visión? La pregunta lo inquietaba, y con ella, la sombra de un nuevo dilema personal comenzaba a desarrollarse. ¿Tendría el valor no solo de escuchar, sino de desafiar sus propias convicciones? El camino hacia el éxito personal y profesional se complicaba, pero Juan estaba listo para explorarlo. La decisión de Juan de buscar la voz de su comunidad fue un giro crucial en su enfoque. En vez de encerrarse en su mundo de especulaciones y números, había elegido abrir la puerta a las realidades del entorno que lo rodeaba. La incertidumbre inicial que sentía se convertía ahora en un poderoso llamado. Sin embargo, al acercarse a sus vecinos, una nueva inquietud comenzó a manifestarse. ¿Realmente sabía cómo establecer esa conexión? ¿Tendría las habilidades necesarias para comunicarse eficazmente con personas de distintos trasfondos y perspectivas? Esa mañana, Juan se propuso salir a caminar. Con cada paso, su mente bulle con preguntas. Ya no se podía permitir vacilar. Decidió visitar la tienda del barrio, un lugar que siempre había sido un punto de encuentro para los vecinos. Mientras caminaba, recordó las interacciones con los vendedores y cómo su simple conversación transformaba las mañanas monótonas en momentos de conexión. Si tan solo pudiera emular eso, pensó, quizás pueda construir puentes en lugar de muros. La tienda era pequeña y acogedora. Al entrar, fue recibido por la sonrisa de doña Clara, la dueña. Era una mujer de carácter fuerte, cuyas historias de vida habían iluminado muchas mesas del barrio. Al principio, la conversación giró en torno al clima y los problemas del día a día. Pero pronto, Juan sintió el impulso de transitar una ruta más profunda, algo que podía llevar el diálogo hacia sus motivaciones. Con cautela, mencionó su proyecto y la pasión que sentía por la situación alimentaria de la zona. ¿Por qué no me dices qué necesitas?, dijo doña Clara, con esa franqueza que la caracterizaba. La pregunta retumbó en la mente de Juan. Necesidad, no solo de recursos, sino de información, de relatos y experiencias.
Este era el momento crucial donde la vulnerabilidad podía jugar un papel clave. Se abrió, hablándole de su visión, y para su sorpresa, la conversación fluyó con la espontaneidad que nunca había esperado. Las historias de Clara lo impactaron. Contó sobre familias que luchaban por acceder a productos frescos, pero también le ofreció contacto con otros emprendedores locales que habían pasado por desafíos similares. Cada conexión que mencionaba era una clave potencial para abrir nuevas puertas en su proyecto. Juan comenzó a entender que, en vez de ver su proyecto como un sistema rígido, debía abordarlo como una red viva, donde cada persona tiene algo que aportar. Las siguientes semanas se convirtieron en un ritual. Juan estableció un esquema de entrevistas informales con diversos miembros de la comunidad, un profesor de cocina que enseñaba sobre nutrición, padres de familia que compartían sus luchas y deseos, e incluso ancianos que recordaban un tiempo en el que la comida fresca era abundantemente accesible. La conversación lo llevó a entender las verdaderas inquietudes de su entorno y para ello, tuvo que enfrentar un nuevo reto, la capacidad de escuchar de manera activa. A medida que escuchaba, también comenzó a reconocer sus propios prejuicios y limitaciones. El miedo a que su visión original fuera ignorada se enfrentaba a la explosión de ideas que emergían en cada charla. ¿Y si la dirección que había trazado no era perfecta? La idea de soltar el control lo llenó de ansias, pero también de una nueva claridad. La flexibilidad podría ser su verdadera aliada. Una tarde, mientras revisaba las notas que había tomado, se dio cuenta de una revelación intrigante. Cada conversación no solo le proporcionaba datos, sino que también fortalecía su sentido de comunidad, al hacer que las personas se sintieran valoradas y escuchadas. Juan estaba transformando su proyecto, pero aún existía la duda inquietante. ¿Estaría realmente preparado para el cambio que todo esto significaba? Mientras contemplaba esa posibilidad, una notificación en su teléfono atrajo su atención. Era una invitación para presentar sus ideas en un foro, donde se reunirían inversores y expertos en sostenibilidad. Un nuevo escenario se dibujaba frente a él, pero apremiaba el mismo pensamiento que había estado acechando. ¿Había realmente integrado las voces de la comunidad en su planteamiento inicial, o sería solo una presentación más de un ideal que se aleja de la realidad? La necesidad de una respuesta clara se hacía urgente, y Juan sabía que el tiempo apremiaba. Este momento se convertiría en un punto de inflexión, pero dentro de él aún residía la incógnita. ¿Tendría el valor de presentar una visión genuina, tejida con las realidades que había comenzado a descubrir, o se mostrará a sí mismo como un extraño al verdadero llamado de su comunidad? La presión crecía, y Juan estaba al borde de tomar una decisión que podría definir su futuro. El día de la presentación se acercaba rápidamente, y con cada amanecer, Juan sentía cómo aumentaba la presión en su interior. Había pasado horas revisando los datos, asegurándose de que cada estadística respaldara su propuesta, pero al mismo tiempo, el eco de las voces que había escuchado resonaba como un mantra en su mente. Era claro que su enfoque debía ser diferente, pero la duda seguía siendo una sombra latente. El espacio del foro estaba diseñado para impresionar. Grandes pantallas reproducían imágenes vibrantes sobre la sostenibilidad y la innovación. Sin embargo, a pesar de la majestuosidad del lugar, Juan se sentía agobiado por un torbellino de emociones. Esa mañana, en su pequeña oficina, había mirado al espejo y se había preguntado si era realmente capaz de transmitir la esencia de su proyecto, de ser un portavoz de las historias que habían llegado a él. Mientras se preparaba para salir, revisó sus notas una vez más. Desde que había comenzado a escuchar a otros, había desarrollado un nuevo tipo de mapa, uno que no solo incluía cifras, sino también relatos personales, anhelos y frustraciones. Por primera vez, se sentía como un conector, no solo un divulgador. Pero al mismo tiempo, temía que esa nueva narrativa no fuera suficiente. ¿Acaso sus experiencias personales lo habían alzado por encima de los demás, o lo habrían desviado del camino que había prometido seguir? No era una línea clara, y el apego a su visión inicial se sentía tentador. La idea de presentar una propuesta pulida y predecible le parecía un refugio seguro. Sin embargo, al recordar las emocionantes conversaciones con doña Clara, la profesora de cocina y los padres del barrio, sintió como una parte de él anhelaba compartir esas verdades. ¿Podría arriesgarse a presentar un enfoque humano que desafiara las normas tradicionales del pitch empresarial?
Con su decisión aún pendiendo en la balanza, Juan llegó al foro. La energía en la sala era palpable, y los murmullos de la audiencia reflejaban una mezcla de interés y expectativas. Cuando fue su turno, las palabras de doña Clara resonaban en su mente: ¿por qué no me dices qué necesitas? Sintió, en ese momento, que la respuesta ya estaba dentro de él. No se trataba solo de lo que él necesitaba, era sobre construir algo que sirviera al bien común. Tomó una profunda respiración y acercándose al micrófono, comenzó. En lugar de sumergirse en cifras inertes, compartió un relato de la comunidad, enfatizando las voces que había escuchado, los sueños que había encontrado y las necesidades que latían bajo la superficie. A medida que hablaba, sintió como el nerviosismo se transformaba en una chispa de autenticidad. El cambio que había experimentado se amplificaba en su discurso, convirtiéndose en un puente hacia los demás. El rostro de los oyentes comenzó a cambiar, mostrando una conexión con la historia. Juan no solo presentaba un proyecto, estaba poniendo en la mesa la esencia de una comunidad viva. Las emociones se entrelazaban con la lógica, y él se dio cuenta de que su vulnerabilidad atraía su atención. Quería que entendieran que su enfoque no era solo una estrategia, era una respuesta genuina a una realidad palpable. Al concluir su exposición, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, la claridad que tenía al comienzo se había convertido indistintamente en una nueva invitación a la incertidumbre. Algunos asistentes se acercaron a él con preguntas y propuestas, y entre ellos, se destacaba un inversionista que había estado en la sala, ansioso por conocer más. Mientras intercambiaban información, algo dentro de Juan se encendió. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto se estaba transformando en una red de posibilidades. Las voces de su entorno no solo se habían convertido en una parte fundamental de su presentación, sino que ahora estaban empezando a abrir polos de conexión insospechados. Sin embargo, a medida que la jornada culminaba y se alejaba de la multitud, una inquietud lo acompañaba. En su búsqueda de comunidad, ¿habría también perdido parte de sí mismo en el proceso? ¿Estaba preparado para las nuevas expectativas que surgían de los ecos de su propia voz? El camino hacia adelante prometía desafíos y descubrimientos. Con cada vez más preguntas surgiendo, Juan sabía que esto solo era el principio de un viaje que no solo lo desafiaría, sino que también podría redefinir indefinidamente su propósito. Y así, rumbo a su próximo destino, la incertidumbre y la emoción se entrelazaban, dejando un vacío donde se dibujaban nuevas oportunidades. ¿Qué vendría después? Después de la presentación, la rutina diaria de Juan se cargó de un nuevo peso. El eco de los aplausos seguía resonando en sus oídos, pero el silencio posterior se sentía aún más ensordecedor. Había abierto una puerta hacia un futuro incierto, y aunque las posibilidades se expandían ante él, la incertidumbre también lo acechaba. Los días siguientes estaban llenos de reuniones, llamadas y correos electrónicos, pero a pesar del frenético ritmo, Juan se sentía como un náufrago atrapado en un océano de expectativas ajenas. Los comentarios de los asistentes, las propuestas para colaborar, las caras de admiración de aquellos que había impactado, todo esto giraba a su alrededor como un torbellino cada vez más intenso. Precisamente esa intensidad aterraba un rincón de su ser. Mientras revisaba nuevamente las ideas de su proyecto, se dio cuenta de que había una línea divisoria: el deseo de ser reconocido y la necesidad interna de permanecer fiel a sus convicciones. Los matices de su presentación resonaban en su mente, y empezaba a comprender que su nuevo enfoque no era solamente acerca de conectar con otros, sino también de conectar consigo mismo. ¿Quién era realmente Juan, más allá de la imagen que había transmitido en el foro? La idea de buscar la aprobación de los demás se transformó en un dilema constante. Era evidente que había entusiasmo en torno a su propuesta, pero eso no significaba que su esencia original tuviera que ser sacrificada. Con cada mensaje recibía el desafío de decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cambiar la dinámica que había construido en su vida profesional. Una noche, después de un día agotador, Juan se sentó solo en su habitación, con las luces apagadas, y comenzó a escribir en su diario. Cada palabra era un intento de descifrar su identidad y los valores que había decidido representar. La pluma recorría el papel, trazando más que pensamientos, era un mapa de su propia transformación.
Se preguntaba qué límites había estado dispuesto a traspasar para alcanzar metas que, de alguna manera, podrían no ser las suyas. Mientras profundizaba en su reflexión, recordó los consejos de su mentor, quien siempre había hecho hincapié en la importancia de alinearse con los propios valores. No hay mayor vulnerabilidad que desconectarse de lo que te define, le había dicho una vez. En ese momento, Juan sintió una especie de claridad. Necesitaba encontrar un equilibrio donde el éxito profesional pudiera coexistir con su verdadero ser. A la mañana siguiente, se despertó con una renovada intención. La idea de ser un simple narrador de historias se había transformado en una necesidad de contar su propia historia. Juan decidió que a partir de ese momento no solo se centraría en conectar con la audiencia, sino en ser auténtico, dejando que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. Sin embargo, al día siguiente, una oportunidad inesperada apareció en su ventana, una invitación para dar una charla en una universidad. La emoción inicial fue rápidamente seguida de ansiedad. ¿Realmente estaba preparado para abrirse tanto? ¿Para mostrar sus inseguridades ante un público que no conocía? La vida parecía ponerlo en un camino lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades para redefinir quién era. Luchando entre el miedo y la emoción, Juan se dio cuenta de que cada paso que estaba dispuesto a dar determinaría no solo su carrera, sino su autoridad sobre su propia narrativa. Y así, con una mezcla de incertidumbre y resolución, comenzó a dar forma a lo que podría ser su próximo capítulo. Pero antes de que pudiera someterse a este nuevo reto, se encontró con un mensaje perturbador. No solo su historia estaba en juego, sino que también había un adversario inesperado que comenzaba a tomar interés en su propuesta. ¿Podría realmente defender su autenticidad cuando otros parecían dispuestos a competir contra él? Las sombras de una batalla personal comenzaban a dibujarse en su horizonte. La pregunta que ahora lo atormentaba ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que estaba por venir? Juan se sentía atrapado entre dos mundos. El vasto océano de las oportunidades profesionales que se extendía ante él y el laberinto de dudas que se retorcía en su interior. Su mente era un campo de batalla, donde las expectativas externas se enfrentaban ferozmente a su deseo de autenticidad. En aquellos días de intenso trabajo, cada correo electrónico y cada llamada telefónica se transformaban en símbolos de una lucha interna, que amenazaba con abrumarlo. La invitación a la universidad llegaba en un momento decisivo, y tras leerla una y otra vez, comenzó a vislumbrar la posibilidad de que su historia podría ser un faro de conexión más allá del miedo que lo invadía. La idea de abrirse a un grupo de estudiantes, de compartir sus luchas y sus victorias, quizás podía ser la forma de alinear su vida profesional con sus más profundos valores. Pensó en los oídos ansiosos que podían estar escuchando, en la posibilidad de inspirarlos a partir de sus propias experiencias. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, su ansiedad se intensificaba. La noche antes de su presentación, se sintió como un náufrago nuevamente, asediado por reminiscencias. Se sentó en su escritorio, lápiz en mano, intentando esbozar una introducción que resonara con sinceridad. ¿Qué podía compartir que no solo fuera relevante, sino también verdaderamente significativo? Fue entonces que recordó la historia de un viejo amigo que había superado adversidades a través de la vulnerabilidad. Esa enseñanza se quedaba grabada en la mente de Juan. La autenticidad no era solo un riesgo, era una puerta a la conexión humana. A primera hora de la mañana, con su corazón palpitante, llegó al campus. Las paredes de la universidad parecían abarrotadas de susurros sobre la inminente charla. Caminaba con paso firme, aunque cada paso era un recordatorio de la presión que sentía. Antes de entrar al auditorio, dio un par de respiraciones profundas. La decisión de ser auténtico comenzaba ahí, un momento que definiría no solo su presentación, sino también su propia narrativa. Al subir al escenario, se encontró rodeado de rostros expectantes. Tomó un instante para observarlos, buscando familiaridad en aquellas miradas. Su corazón se aceleraba, pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, mostró una genuina vulnerabilidad que había estado cultivando durante semanas. Comenzó a hablar sobre sus propias inseguridades, sobre el desafío de ser vulnerable ante una audiencia y la lucha por reconciliar la búsqueda de aprobación con la necesidad de ser fiel a sí mismo. La sala, en un silencio tenso, absorbía cada palabra.
A medida que la charla avanzaba, Juan sintió que su historia resonaba en aquellos jóvenes. Comenzó a notar cabezas asintiendo, expresiones de empatía en sus rostros. Era como si cada uno de ellos estuviera enfrentando sus propios dilemas, y en ese instante, Juan se dio cuenta de que había dejado de ser el presentador que solo buscaba aprobación. Había devuelto la autenticidad a su discurso, convirtiendo su experiencia personal en una herramienta poderosa. Sin embargo, no todo era perfecto. Al final de su presentación, el ambiente cambió instantáneamente. Alguien del fondo del auditorio se levantó y comenzó a cuestionar sus intenciones, atacando su vulnerabilidad y sugiriendo que todo lo que había compartido era simplemente una estrategia de marketing. Las palabras del cuestionador resonaron como una campana de alarma en su mente. La lucha por su autoridad personal se había intensificado. ¿Realmente podría sostenerse en su verdad frente a la adversidad que ahora emergía de las sombras? Mientras continuaba el intercambio, sintió que una nueva decisión se gestaba en su interior. Quizás el verdadero reto no era solo defender lo que había compartido, sino abrazar la posibilidad de que también estaba en busca de algo más importante, aceptar la complejidad de su propia humanidad. Mientras el debate crecía, la pregunta que se formaba en su mente era clara. ¿Estaba verdaderamente preparado para enfrentar las consecuencias de haber abierto su corazón al mundo, incluso si eso significaba lidiar con la crítica? En ese momento decisivo, Juan entendió que lo que estaba en juego era más que una charla, se trataba de un viaje hacia su verdadera identidad, y el camino acababa de comenzar. El tiempo pasó, y después de aquella vibrante presentación, una transformación comenzó a gestarse en Juan. La interacción con el público, tanto positiva como desafiante, se convirtió en una experiencia de aprendizaje crucial. Comprendió que su voz, su autenticidad y sus propias luchas resonaban más allá del escenario. Se sintió más fuerte y decidido a no dejar que las críticas lo determinaran. Era tiempo de hacer que sus inseguridades trabajaran a su favor. Cada encuentro posterior a su presentación en la universidad, ya fuese una conversación casual con un estudiante o una audiencia mayor en seminarios locales, reafirmaba su deseo de llevar su proyecto a un nivel más alto. Se percató de que había logrado crear un vínculo genuino con otros y que su misión se expandía cada vez más. La presión externa que antes lo paralizaba comenzó a transformarse en un motor que lo impulsaba a seguir adelante. Con la ayuda de sus nuevos aliados en la comunidad y la universidad, logró articular un enfoque particularmente innovador para su proyecto del huerto urbano. Implicaba no solo la producción de alimentos, sino una integración educativa del conocimiento de la biología con el bienestar comunitario. Las voces que había recopilado se convirtieron en las bases sobre las cuales construiría un programa que no solo ayudaría a nutrir el cuerpo, sino también a fomentar la mente. Junto a un grupo de estudiantes apasionados, organizó talleres donde se abordaban temas de nutrición, sostenibilidad y cómo cultivar un estilo de vida saludable. Se sorprendió al ver cómo muchas personas comenzaron a involucrarse, cada día sumando más voluntarios para experimentar y aprender. En cada encuentro, notaba no solo su crecimiento personal sino también la evolución de la comunidad. El cambio que había anhelado estaba tomando forma gracias a las conexiones que había tejido. Una noche, mientras revisaba las fotos de las primeras cosechas, se sintió abrumado. Recordó los momentos de confusión y los miedos que lo habían paralizado. Esta es mi verdad, pensó, observando las sonrisas de quienes participaban en el proyecto. Así fue como la lucha se convirtió en una fuente de inspiración, un catalizador para su éxito personal y profesional. En una ceremonia local, su comunidad le otorgó un reconocimiento por su liderazgo y dedicación al progreso del barrio. Mientras subía al escenario, al recibir el trofeo, una sensación de paz lo inundó. No solo había alcanzado un logro, sino que había superado el mayor obstáculo, el miedo a ser juzgado. En lugar de ser un simple estudiante luchando por demostrar su valía, se había convertido en un líder transformador. El viaje de Juan apenas comenzaba. Se dio cuenta de que su historia seguía en construcción y que había mucho más por explorar. Se comprometió a seguir escuchando las voces de los demás, a fomentar un carácter de diálogo constante en su proyecto y a seguir aprendiendo. Al final de esa jornada, se sentó con un cuaderno en mano, trazando nuevas ideas para el futuro.
Comprendió que cada paso dado había sido parte de un proceso mucho más profundo de autodescubrimiento. No solo se había convertido en un referente en biología, había aprendido a ser un defensor de la conexión humana y la autenticidad en cada gallo del cambio social. Esa noche, mientras miraba por la ventana, sintió una ola de gratitud. Había logrado armonizar sus aspiraciones profesionales con su verdadero yo. Comprendió que el cambio que había experimentado no era solo un logro individual, era el triunfo del poder de la comunidad y de la conexión humana. El camino que había tomado lo estaba llevando a un futuro lleno de promesas, y sintió el impulso de compartir su éxito con otros. Juan sabía que cada humanidad tiene la capacidad de brillar y, por lo tanto, decidió generar un canal donde pudiera compartir no solo su historia, sino también las experiencias de quienes lo rodeaban. Así, el viaje de transformación personal y profesional de Juan se convertiría en fuente de inspiración. Ahora es tu momento. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión única. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.